amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis santos hermanos. ¿Sí? El apóstol Juan. Bien, mi amado, lo que primero debemos de saber dentro de esta epístola, ¿sí?, es que a Juan se le atribuye, ¿sí?, se le atribuye la enseñanza, hablando de los escritos propiamente, de 5 libros o 5 cartas dentro del Nuevo Testamento. Entre ellos, obviamente, su nombre habla mucho respecto de dónde encontrar las enseñanzas del Señor. Tenemos el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y por último a él obviamente se le otorga también la autoría de ese precioso libro, como lo es el libro de Apocalipsis, o lo que es igual el libro de Revelaciones. Las epístolas de Juan, mi amado hermano, reconocidas para este estudio, oscilarán aproximadamente en cuanto a su escritura entre los años 90 después de Cristo. Sus cartas, mi amado hermano, tienen como raíz fundamental, ¿sí?, solidificar o mantener al pueblo del Señor, ¿sí?, alerta, atento, para poder contrarrestar cierto tipo de enseñanzas que ya comenzaban, mi amado hermano, ¿sí?, a afectar la sana doctrina. También hace insistencia en el avance respecto, mi amado, de caminar en el amor del Señor. Por otra parte, ¿quién era Juan? ¿De dónde salió? Para ello es necesario tomar ciertas porciones de la Escritura para comenzar a habituarnos en este ambiente de introducción. Le invito, por favor, vamos al Evangelio de Marcos, allá al capítulo 1, si me acompaña, por favor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número, dice el Señor, versículo, voy a leer desde el verso número 16 en adelante, hasta el verso 20, voy a leer, al 19 llego, pero sí, para tomar toda la porción en consideración al estudio. Dice el Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo y, dice aquí, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Llamado, obviamente, aquí Juan es, a quien se le atribuye ser hermano, como lo dice la Biblia en el versículo 19, de Jacobo, y ambos, hijos de un hombre llamado Zebedeo. A este Juan, mi amado, y juntamente con Jacobo, también, según la historia, no estrictamente respecto, mi amado hermano, si habría o no algún tipo de parentesco con Salomé. De hecho, muchos escritores, mi amado, o investigadores bíblicos, atribuyen como madre de Jacobo y de Juan, a Salomé como esposa de Zebedeo. Puede ser que tenga una base posiblemente histórica, pero no estrictamente una base bíblica. Y si eso hubiese sido de esa forma, mi amado, si hubiese también, se hubiese dado una especie de parentesco entre Juan y Jesús. Hay quienes han mencionado, según la tradición, que Juan era primo de, así como lo era mi amado hermano Juan el Bautista. También hay quienes atribuyen un parentesco de ser primo de respecto, de Salomé, que era al parecer también una hermana de María. Pero insisto, estos datos no son estrictamente bíblicos, son más bien históricos. Así que no le voy a forzar al texto bíblico a decir lo que no dice. Pero por lo menos sí tenemos su procedencia. Juan, hermano de Jacobo,
y esto luego reconocido en la Biblia, mi amado, como los hijos también del trueno. Algo curioso, porque se los reconocía con el nombre griego de Boangers, ¿sí? O Boanangers, ¿sí? Que vendría a ser los hijos del trueno. Se les dio esta categoría, mi amado, por ser personas muy impulsivas respecto de su forma, ¿sí? De reaccionar ante las cosas. Sí, estos hombres, mi amado, formaron parte de los 12, parte de los apóstoles. Sin embargo, luego, mi amado, se ve una transformación, sobre todo en la vida de Juan. Porque él pasará de ser digamos así, una persona impulsiva a una persona, hasta podría decirse que melancólica. Sí, Dios cambió en este hombre, mi amado, desde sus más adentros, sí, sentimientos, cambió toda su forma de ser. Luego es reconocido hasta como el apóstol del amor. Cuando se va a la escritura, quisiera por favor nuevamente ir hacia la primera epístola del apóstol Juan. Acompáñeme por favor. Juan tiene un distintivo que lo hace muy peculiar, muy único de muchos autores de la Biblia. Sí, Juan tiene una forma muy cariñosa, por decirlo de alguna forma, de manifestarse a través, sí, de sus cartas. Por ejemplo, mi amado, cuando vamos al capítulo número 2 de la primera epístola de Juan, solamente voy a tomar como meros precedentes nada más. ¿Sí? ¿Lo tenemos, mi amado? Sí, en la primera carta, capítulo número 2, mi amado, utiliza estos términos y los utilizará con bastante frecuencia. Dice, por ejemplo, en el verso 1, en su primera parte, dice, hijitos, dice allí él, hijitos míos. Me encanta esta expresión, mi amado, porque si su forma en la que él se hace reconocer a través del contenido de las cartas tiene una particularidad de amor, de cariño. Aún en el mismo capítulo número 2, verso número 18, vuelve a remarcar este mismo aspecto. Dice, por ejemplo, allí en su parte inicial, verso 18, ¿lo tiene, mi amado? Que nos dice allí una vez más, hijitos, ya es el último tiempo. Diría, mi amado, cualquiera, qué ternura. Si aún, mi amado, si usted avanza un poquito más respecto de estas cosas, si cuando avanzamos al capítulo número 4, venga conmigo por favor, capítulo número 4, otro distintivo como que de cariño, de amor, mi amado, del apóstol, es utilizar también el término amados. Sí, el término amados. Dice el Señor en el verso número 7 de primera de Juan capítulo 4. Sí, primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Versículo número 11 vuelve a decir lo mismo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amaros unos a otros. Estas dos de pronto declaraciones, amados e hijitos, mi amado, Juan la va a usar con mucha frecuencia en todas las tres epístolas, o las tres cartas que se le atribuyen en primera, segunda y tercera de Juan. Por otro lado, también, quisiera dar, viendo de pronto datos adicionales, el apóstol Juan es uno de los pocos discípulos del Señor que tuvo muchos privilegios, y esto entre comillas, no por ser engreído ni nada del Señor o de pronto ser el preferido, no. Creo yo más bien porque Juan, a diferencia de los otros apóstoles, tuvo, mi amado, siempre un deseo de estar lo más cercano a Jesús, aún en sus peores momentos. Y cuando hablo de peores momentos, hablo de los peores momentos vividos por el mismo Señor Jesús. Usted recordará que en el huerto de Getsemaní todos se echaron a correr y todos prácticamente abandonaron a Jesús, en manos de en este caso de sus opresores, ¿no? Sin embargo, mi amado, al pie del Calvario, Juan estaba con él. Tan cercano estuvo, tan apegado estuvo, mi amado, que también fue el primero en correr de los discípulos del Señor, en correr al sepulcro para poder ir y verificar, mi amado, si realmente el mensaje que las mujeres habían llevado
era cierto. Él corrió, se le adelantó a Pedro inclusive. Y él también, mi amado, experimentaría la encomienda, mi amado, de todos los discípulos, de todos los apóstoles, para que Jesús entregase a su cuidado a su madre María. Entonces, esto, mi amado, le da, digamos, cierto realce a Juan. Y sobre él, claro que sí, mi amado, también se nos dice que de todos los apóstoles, él frecuentaba el regazo de Jesús para descansar. Diría cualquiera, qué privilegio, qué forma en la que este apóstol, mi amado, pudo llegar a experimentar a Jesús, sí, en todos, digamos así, en todo su amplio contexto. Sí, la mayoría experimentó a Jesús en su doctrina, en sus milagros, pero, mi amado, haber experimentado a Jesús en la intimidad propiamente del compañerismo, de la confianza que se manifestaba entre un maestro y un discípulo, eso solo lo experimentó el apóstol Juan. Queriendo dar precedentes, mi amado, si por ejemplo, mi amado, en Marcos capítulo número 3, acompáñeme por favor. Si mire que estamos hoy por hoy dando solo la introducción, ¿sí? Para luego ir, mi amado hermano, ¿sí? Considerando luego ya el estudio de la enseñanza de la carta, ¿no? Si es que acaso nos da también el tiempo. Sí, en el Evangelio de Marcos, si voy a utilizar mucho este Evangelio, mi amado, porque da detalles del apóstol Juan. En Marcos, por ejemplo, capítulo número 3. Marcos capítulo número 3. Vayamos desde su llamado en general, que ya lo leíamos en Marcos 1, ¿verdad? En cuanto a su llamado en general. Ahora veamos el encargo del apostolado. Leo del versículo 13, sí, y quiero llegar al verso 17. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, que obviamente es el que ya leíamos en el capítulo primero, y a Juan, dice allí, hermano de Jacobo, a quienes apellidó o les puso por sobrenombre, como le había mencionado. ¿Cómo les puso? Aquí Boanerges, sí, esto es hijos del trueno. Llamado, Juan también tuvo otra participación de manera activa allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 37. Hoy estamos concentrándonos mucho en el autor, ¿no?, de la carta. En Juan capítulo número 5, ¿sí? Juan, mi amado, estuvo presente, por decirlo de alguna forma, sí, frente a uno de los primeros milagros, sí, en cuanto, mi amado hermano, de resurrección. Marcos capítulo número 5, ¿lo tiene? Marcos, si estoy en el Evangelio de Marcos, de ahí no me voy a mover por un buen tiempo. ¿Sí? ¿Lo tiene? Marcos capítulo 5, dice el Señor, versículo número 35 en adelante, ¿sí? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Esto de la hija de Jairo. Si tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Verso 37, y ojo, y no permitió que le siguiese nadie, solo 3. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Verdad? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mi amado, ¿por qué el Señor lo hizo? Teniendo 12 apóstoles, bien pudo haber dicho, vengan los 12. Pero no, mi amado, de pronto como se suele decir respecto de los atributos de Dios, en medio de, amado hermano, sí, de el conocimiento del Señor, Dios que conoce todas las cosas, Dios, mi amado, es omnisciente también en ese sentido. Mi querido, sí, Dios quiso afirmar la fe de unos pocos de entre los 12,
porque el Señor sabría a la perfección que estos serían el instrumento para luego, obviamente, con evidencias visibles, palpables. ¿Por qué? Porque la primera epístola de Juan justamente hace referente a esto. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso vamos a transmitir. Entonces el Señor, mi amado, anticipándose justamente a cómo luego los usaría, no dejó fuera del escenario ¿a quién? Al apóstol Juan, para que él sea un testigo ocular de los milagros. Y dirá alguien, pero ¿por qué Jacobo también? Bueno, mi amado, Jacobo fue uno de los pilares fundamentales también de la iglesia primitiva. Luego moriría, por cierto, mi amado, y Juan quedaría. Adicionalmente, mi amado, avanzando un poquito más, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo número 14, por favor, venga conmigo. Versículo número 32 en adelante. Lo tiene, dice el Señor: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, a todos les dijo, porque fue con todos los discípulos, excepto con Judas, dijo a sus discípulos, ¿no? Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Pero, ojo, verso número 33, pero tomó consigo a Pedro, otra vez, Jacobo y Juan, y comenzó, luego dice, a entristecerse y a angustiarse. Luego se sabrá que de entre los 12, estos tres se separaron de ese grupo y estuvieron más próximos a Jesús, no con Jesús, pero más próximos a Jesús en cuanto a distancia. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Obviamente que luego ellos mismos serían los testigos para poder luego, mi amado, pronunciar todos aquellos detalles de las vivencias que Jesús tuvo hacia corta distancia de su agonía cuando se entregó a la oración para poder aceptar y, mi amado, vencer la primera gran prueba que vendría sobre su vida para lograr su comisión, la redención del mundo. Mi querido hermano, tomando como consideración también otros evangelios, quisiera por favor también ver qué tan cercano era el apóstol Juan. Para ello, vayamos al mismo evangelio de autoría de Juan. Juan, por favor, venga conmigo. Capítulo, acompáñeme por favor. Capítulo número 21. En el Evangelio según San Juan, no se me va a confundir con epístolas, las primeras, con el Evangelio como tal, ¿no? Lo tenemos, mi amado, en el Evangelio de Juan, capítulo número 21. Mire que aquí, en este pasaje en particular, el apóstol Juan, mi amado, se atreve a hablar de sí mismo respecto de una experiencia, que él tuvo con el Señor, que fue obviamente de manera muy amplia reconocida en medio de todos. Verso número 20 en adelante. Juan, capítulo 21, verso 20 en adelante. Dice el Espíritu Santo: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ahora, escucha esto no lo dice Juan de sí mismo, sino que pone a Pedro, pone a Pedro como si testigo de esta afinidad que tenía Jesús respecto de su discípulo llamado Juan, Y Juan habla de sí mismo, pero en tercera persona. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien, dice allí, amaba Jesús. Ahora, aquí sí quiero aclarar algo, mi amado, porque esto puede ser malinterpretado, sobre todo en el entorno propiamente de afinidad que el Señor llegó a manifestar delante de todos sus discípulos. Mi amado, lo primero es lo primero. Jesús no tenía preferidos. Quiero empezar por allí. El amor del Señor, mi amado, si algo el Señor manifestó en medio
no solamente de propios, sino también aún de extraños, es, mi amado, considerar a todos por igual. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, mi amado, el amor del Señor hacia sus discípulos, obviamente que tenía, mi amado, que ver mucho respecto de la intimidad que Él llegó a forjar en medio de ese grupo. Eso es evidente, mi amado, porque Jesús no vino simplemente como el Señor, como Dios, también vino como un ser humano, vino como hijo de hombre. Y es, mi amado, evidente de que en su carne, al igual como cualquiera de nosotros, mi amado, se experimenta sentimientos, emociones, en función de la relación que usted obviamente forja con su entorno. Sea honesto y consigo mismo, y sea también, mi amado, transparente a la hora de visualizar esto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene familia? ¿Tiene familia? ¿Tiene primos, abuelos, tíos, sobrinos? ¿Los tiene? Perfecto. ¿Usted ama a todas sus tías por igual? ¿A todos los ama? ¿Amén? Sí. ¿Pero a todos los ama por igual? No. ¿Por qué? En ese sentido, hay una remarcada diferencia entre una tía y otra, entre un primo y otro, obviamente, entre un... Sí, esto pasa hasta en el asunto propiamente del hogar. Si usted le pregunta a un hijo, ¿a quién amas más? No dudará en darte una respuesta. No te dirá por lo general, a los dos, no. Por lo general, uno va a sobresalir. ¿Por qué, mi amado? Porque el corazón tiene de pronto más inclinación, ¿sí? Ahora, ese hijo daría su vida o ese padre daría su vida por todos sus hijos, ¿sí? Eso creo que es algo estandarizado. Pero en cuanto a manifestación sentimental, posiblemente sí haya una leve diferencia. Claro, eso experimentó también Jesús. ¿Con quién? Con Juan. Y ojo, era visible, tan visible que Pedro dice a quien Jesús amaba más. ¿Sí? No lo dice Juan, ¿ah? Bien, léalo por favor, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo. Esto lo avisoró, mi amado, a quien dice allí amaba a Jesús. No lo sé, mi amado. Yo creo que las cosas también se ganan respecto de lo sentimental. Hay cosas que se ganan, ¿sí? Y si alguien ganó el corazón de Jesús, ese fue Juan. Se lo ganó. De pronto, y claro, eso es verdad, mi amado. No es lo mismo, uno es papá. Usted también lo es, creo, la mayoría aquí somos hogares conformados. No es lo mismo, mi amado, que alguien, ¿verdad? Solito, sin que tú le digas nada. Dice, papá, aquí está el desayuno. Dice, gracias. No es lo mismo que te atiendan sin que tú siquiera se lo pidas, que andar forzando para que te atiendan. Y claro, mi amado, el corazón se hace dócil con quien es servicial. Por supuesto, hermano. ¿Quién de ustedes lucha para que le hagan un mandado? Como padre. Anda a comprar. Oye, ya compraste, ya voy. Y eso causa malestar. No es que, voy a hacerme enemigo de mi hijo. No, causa malestar. Pero cuando existe disposición, mi amado, eso causa también apego o atracción. Entonces, de pronto, digo yo, mi amado, de pronto Juan, si Jesús apenas se sentaba, dice, tiene polvo en los pies. Lava cara y venga, mi Señor, venga, yo se los lavo. Y el Señor dice, bueno, ¿quién dijo miedo? Dijo David. De pronto Pedro veía, está limpiando. Ni yo me lavo los pies, lo voy a limpiar a Jesús. Entonces, ¿y qué es así, mi amado? ¿Quién de ustedes le ha cortado las uñas a los papás? Hijos. ¿Verdad? Sí, mi amado. Obvio.
eso causa, mi amado, sí, complacencia. Los hijos, córtame las uñas. Que te las corte tu mujer. Así se ponen los muchachos, hermano. ¿Verdad? Es verdad, hermano. ¿Por qué quiero hacer hincapié en estos detalles? Porque, hermano, Jesús también vino como hombre. Y este amor del cual, mi amado Pedro, insisto, Pedro realza, reconoce, es porque, mi amado, Juan había ganado mucho aprecio, de pronto por lo servicial, por lo agradecido de lo que el Señor lo había considerado, por cuanto, mi amado, el Señor mismo había querido que él participe de entre los muchos apóstoles de una intimidad mucho más íntima, sobre todo en experiencias espirituales. Y esto lo hizo muy apegado. Tanto que luego el mismo texto, mira lo que nos dice el Señor, el mismo, mira lo que menciona el apóstol Pedro, sí, pero claro, Juan lo escribe, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Yo sé, mi amado, que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 20 en adelante, sí, es Pedro el que le dice a Juan, oye, pregúntale, porque como él era el más apegado, entonces como que él tenía más confianza. Oye, pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? Entonces a Juan se atreve a preguntarle. Ninguno, sí, pensaban todos, sí, preguntándose quién, pero Juan es el que se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Por la confianza, por la afinidad. Asimismo, mi amado, como lo declara la Biblia, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y de este mismo Juan también, mi amado, yendo al libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñeme, vamos a concluir con este último detalle. En el libro de esto, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 21, sí, verso número 21 también, 21-21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, sabiendo obviamente que este era el discípulo que gozaba de mayor, diríamos, atención de parte del maestro. Dice, Señor, ¿y qué? Ojo con esta expresión. ¿Y qué de este? ¿Sí? ¿Y qué de este? Dicho de otra forma, Señor, y tú voy a hacer un poquito más actual, ¿no? ¿Y tu consentido? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con él? Tú estás anunciando que ya te vas. Sí, y de hecho aquí ya estaba en plena ejecución ya el desarrollo propio de la resurrección. Ya Jesús había, mi amado, ya se había presentado, ya les había de hecho recibido como en la playa, luego de que había resucitado, les había preparado unos peces, había comido con ellos, ya todo estaba prácticamente por concluirse. Jesús estaba pronto al ascenso. Y ahí, mi amado, le pregunta a Pedro, sí, y Señor, ¿y qué de este? Hablando del discípulo amado. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿lo tiene? En la versión Paul habla hoy, dice, ¿a ti qué te importa? Aquí dice, aquí ti nomás, ¿no? Si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, preocúpate por tú seguir mis pisadas y deja de preocuparte por Juan. Yo veré, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Tú preocúpate por ti. ¿Sí? ¿Y a ti qué? Este dicho, fue un dicho solamente, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, hablando de Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sí? Mi amado, hasta ahí en todo caso, ¿sí? Las referencias del autor, ¿sí? De las epístolas de Juan. El trasfondo de la carta, y quiero por favor que aquí sí usted tenga en consideración, se ha traído papel y pluma, que me parece que es lo más idóneo propiamente dentro de la epístola. Si quiero que considere, mi amado, tres aspectos en general. Sí, tres aspectos en general. Sí, esta carta está dividida en tres secciones. La carta. Su introducción.
La introducción es tal cual como hoy hemos leído, que va del capítulo 1, verso número 1 al 4. Segunda división, lo que se considera en la Escritura como las condiciones, ojo, las condiciones que se han de contemplar para la plena comunión con Cristo. ¿Sí? Para la plena comunión con Cristo. Esto abarca, mi amado, desde el capítulo número 1, verso número 5, hasta el capítulo número 2, sí, capítulo número 2, mi amado hermano, en cuanto, sí, al versículo 17. Esas son las condiciones que se deben de contemplar para llegar a tener la plena comunión, sí, con Cristo. Y por último, mi amado, sí, todo lo que tiene que ver desde el capítulo número 2, verso 18 en adelante, y estas son las precauciones, ojo con esto, las precauciones para poder fundamentar la fe en la verdad. ¿Sí? Para poder precautelar digamos de otra forma, la correcta doctrina de Cristo. Esta estructura, mi amado, de la que se va a dividir y se va a utilizar para el estudio en desarrollo, a nosotros nos va a dar, mi amado, una pauta muy sólida respecto de cómo debemos vivir y aplicar los parámetros, sí, a la obediencia de Cristo. Dicho esto, y queriendo tomar la introducción como base de esta primera parte, sí, del estudio que vamos a tener, ¿cómo empieza el apóstol Juan su epístola? La primera epístola. Empieza, mi amado hermano, haciendo una estricta comparativa entre el Evangelio de Juan, en su introducción, y la primera epístola de Juan. Dicho de otra forma, Juan, capítulo número 1, sí, es muy semejante a la primera epístola, capítulo 1, verso 1 al 4. Utiliza casi una simil, sí, respecto de lo uno juntamente con lo otro. Antes de leerlo, abre el Evangelio de Juan, por favor, en el primer capítulo, en su primera parte. Y luego lo estaremos leyendo como que un poquito, sí, un poquito dual, ¿no? En ambos lados. Capítulo número 1. ¿Sí? Sí, desde el versículo número, sí. ¿Ya lo encontró? Sí. Sí, versículo número 1 en adelante, y acá también Juan capítulo 1 en adelante. Por ejemplo, leyendo el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vuelvo a Juan capítulo 1, mi amado, y aquí hay un pequeño extracto, y dice, ojo con esta referencia, recuerda que en Juan 1.1 él ha dicho, en el principio era el verbo, pero acá empieza diciendo, lo que era desde el principio. Y aquí, mi amado, sí creo yo importante reconocer, mi amado, una gran diferencia entre lo primero que se dice en el Evangelio y luego lo que se dice en la primera epístola de Juan. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, como estamos estudiando la Biblia, nos dice, en el principio era, ¿qué cosa? En Juan 1.1. Era el verbo. En el principio era el verbo. Primera de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio. ¿Dónde está la remarcada diferencia? ¿Dónde está la gran remarcada diferencia? Mi amado, yo creo que esto es importantísimo poder considerar. Sí, dice un comentarista que quisiera de pronto darle a reconocer. Primer punto, mi amado, en la primera epístola de Juan se utiliza un artículo, sí, neutro, llamado lo. Esto parece que no tuviera mucha importancia, mucha relevancia, pero gramaticalmente lo tiene. Claro que lo tiene.
El artículo lo, mi amado, es un lo que dice lo que o lo, es un artículo neutro. ¿Y a qué se refiere esto? Claro, que bien podría referirse cuando dice lo que era desde el principio, sí, bien podría referirse al testimonio propiamente de la revelación del verbo de vida, o a su vez, tal como se lo podría leer, o a su vez, mi amado, al verbo de vida que es Cristo mismo en sí. No sé si no logra notar la diferencia. Repito, se podría dar en cuanto al testimonio de la revelación de Cristo o referirse estrictamente al verbo de vida que es Cristo. Dicho de otra forma, o Juan está anunciando de manera anticipada lo que se va a dar como testimonio en toda la carta, o simplemente le está haciendo una presentación a Cristo como tal. O sea, le está dando un realce al Señor antes de dar las instrucciones reveladas por el Espíritu Santo. Esto es importante, mi amado, porque creo que la introducción prepara al lector, que es usted, al que estudia la Biblia, que soy yo también, nos prepara, mi amado, para saber bajo qué orientación yo voy a recibir el mensaje. Dicho de otra forma, si se lo entiende el artículo lo como el testimonio a la revelación, es decir, al mensaje, a todo lo que contiene el mensaje, entonces yo podría decir que la primera parte, los primeros 4 versículos de esta porción bíblica, lo único que hacen es prepararme para lo que viene. Pero si la primera parte solamente lo único que quiere hacer es resaltar la gloria de Cristo como el verbo de vida, entonces los primeros 4 versículos simplemente son un elogio al autor, sí, de la salvación que es Cristo. Y lo que viene, obviamente, será una consecuencia de ello. Mi amado, dicho de una forma práctica, si usted escribe un mensaje por celular, ¿sí? Y de pronto pone allí dentro de él, oye, va a venir mi papá, acuérdate que yo lo amo como nadie, así que atiéndomelo bien, ¿sí? Y de paso te escribo ciertas recomendaciones. Y en otro mensaje pone las recomendaciones. Pregunto, si aquella persona que lee el mensaje, la primera parte que le he mencionado, ¿a dónde él va a enfocar su atención? ¿En que viene el papá a quien ama, sí, a quien te ha dicho que lo ama, o que le pongas énfasis a las directrices que te voy a dar? ¿Ah? A las directrices, usted dice. Las directrices es lo que importa. Que lo ama, bueno, eso es cosa tuya, pero igual tengo que estar atento a las directrices. Algo así, mi amado, es con la carta. La primera parte hace mucha relevancia, sí, a Jesús por su dignidad, pero lo que viene es lo más importante. Le digo esto porque la epístola, mi amado, de Juan no quiere estrictamente solo concentrarse en exaltar a Cristo, que obviamente ha sido exaltado a lo largo y ancho de toda la palabra. Quiere darle mayor énfasis al mensaje que lo contiene. Hay gente, y esto sabe por qué le hago esta pausa aquí, este pare, porque hay mucha gente, mi amado, que endiosa a Dios desmedidamente, pero no le quiere hacer caso en cuanto a su palabra, en cuanto a lo que ese mismo Dios te ordena. Y eso sí es, mi amado, de consideración para todo buen lector de la Biblia. Y sí, mi amado, es importante reconocer el señorío de Jesús, su poder, su gloria, sus milagros y todo lo poderoso y lo invencible que es. Pero más que eso, mi amado, es la disposición de lo que Él te dice que se debe de hacer para agradarle. Sí, mi amado. No falta por allí escuchar entre testimonio y testimonio: mi Diosito es maravilloso, Él es grande, yo lo amo, papito amado, ¿cómo no poder estar agradecida? Pero cuando Dios le dice,
congrégate. Ay, hermano, es que eso sí se me complica bastante a mí, pero yo lo amo y lo quiero porque su poder, la Biblia dice que ni los cielos lo pueden contener. Sí, está bien que reconozcas esos atributos. Está bien que puedas considerar lo maravilloso y lo grande que es tu Dios, pero más que eso, mi amado, disponte a obedecerle. Eso es lo que hace Juan. No desmerece, obviamente, el privilegio de ser él a quien Dios va a usar, dándole a Dios, mi amado, la verdadera, diríamos así, el verdadero, realce, ¿sí?, en cuanto a su divinidad, y por eso se une hasta cierto punto de manera paralela con el Evangelio de Juan, diciéndole, él es el mismo verbo encarnado que vengo anunciando desde el Evangelio, pero sin embargo, todo lo que estoy dando es una introducción para que te dispongas a obedecerlo. Porque las directrices, mi amado, que van a venir, créame, van a ser muy confrontadoras respecto, sí, de nuestra condición de vida. Cuando leemos, pues, el Evangelio de Juan, como en parte introductoria, él dice, en el principio era el verbo. Aquí está dando antecedente. En el Evangelio de Juan, lo que Juan quiere resaltar es, mi amado hermano, sí, la procedencia del Señor. Y también la manifestación de su poder creativo, a diferencia de lo que va a decir en Juan, en la primera epístola de Juan. Termino de leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué realza el Señor aquí? Dado su divinidad y su procedencia, sí, diríamos eterna, que tiene. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron, dice allí, por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué bueno, mi amado, ver en el Evangelio de Juan una presentación categórica de la divinidad de Jesús, sí, y de que como, mi amado, todo lo que nosotros en Dios gozamos o disfrutamos o vemos, todo es de su pertenencia. Pero en la primera de Juan, mi amado, Juan se quiere concentrar ya no tanto en lo que ha manifestado en el Evangelio. Aquí, mi amado, dice el Señor, lo que era, por eso utiliza el artículo lo que era desde el principio, es decir, lo que nosotros ya hemos considerado, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, ahora nos toca manifestar todo lo que Él es. Nos toca ahora proclamar todo lo que Él ha dicho. Nos toca anunciar todo lo que nosotros hemos experimentado. Y luego esto, hay quienes ponen este verso número 2 fuera del texto bíblico, lo dan como más bien como un respaldo adicional. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor, verso 14. Versículo bíblico, mi amado, bien lo dice el Señor aquí, sí, que una vez que Él se humanizó, versículo 14 dice, habitando entre nosotros, ¿para qué, mi amado hermano? Dice aquí, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y eso aduciendo de que ahora ellos son testigos, vimos su gloria. Es decir, hemos comprobado que lo que se dice de Él es cierto. Algo importante que debo de recalcar en este momento. Hoy más que nunca se pone en tela de duda la divinidad de Jesús. Hoy más que nunca se cuestiona, mi amado, sí, la encarnación de Jesús. Hoy más que nunca, mi amado, sí, se refuta, sí, los escritos acerca de Jesús.
Hoy más que nunca. Hoy, de hecho, mi amado, por la ciencia, por el avance de la tecnología, si algo hoy, mi amado, si está cuestionado como que si acaso fuera o no cierto, eso es las Sagradas Escrituras, el Evangelio. Sin embargo, ya en la antigüedad, ¿sí?, vemos a autores bíblicos tratando de dejar a diestra y siniestra remarcada, mi amado, sí, no solo la existencia de Jesús, sino también, mi amado, la manifestación de su voluntad. Hoy por hoy, mi amado, vivimos en medio de una generación que cuestiona si acaso hasta existe Jesús. Mi amado, estos hombres, si tuvieron algo de interés para escribir, es dejar que la existencia y el mensaje de Cristo es verdadero, es real. Por eso ellos dicen, nosotros somos testigos oculares, somos testigos oyentes de sus enseñanzas. Es que, mi amado, insisto, en este tiempo, mi amado, si usted, el otro día creo que pasé por aquí un pequeño video, sí, que hoy obviamente no lo he programado como para pasarlo, pero se dio una enseñanza, mi amado, sí, los días sábados que se está pasando respecto a la constancia de si verdaderamente la gente considera la existencia de Jesús. Hoy por hoy, mi amado, cuando se hizo una encuesta en Europa, sobre todo, mi amado, respecto de que, ¿qué opinan de Jesús? ¿Qué opinan de su existencia y de su divinidad? Mi amado, la gran mayoría, con ciertas excepciones, como entrevistaron como a unos 40, mi amado, pero de los 40, solo entre 3 o máximo 4 reconocieron de su existencia, pero no así, mi amado, aseguraron que sea divino. Todos los demás, mi amado, o no creían en Jesús, o simplemente lo catalogaron, mi amado, como un suceso, si de fábula, un suceso místico nada más. Dicho de otra forma, en la sociedad europea, el 90% de las personas, mi amado, no estima a Jesús como el ser que la Biblia describe. Solo un mínimo porcentaje, algo de conocimiento tiene. Y del resto, solo creen, mi amado, en sí mismo. Esto es preocupante, porque, insisto, la ciencia, la modernidad, la tecnología ha distraído la mente de los hombres, separándonos, sí, de una verdadera existencia espiritual. Juan se preocupa de que esto no sea olvidado. Juan se preocupa, mi amado, como introducción se lo digo, de que Jesús sea estimado como lo que la Escritura dice que es, el Hijo de Dios. Y para ello, mi amado, va a confrontar a más de uno en medio de estas cartas, sí, tratando, mi amado, de tirar abajo los fundamentos que se han ido en contra de esa doctrina. Por eso él, mi amado, argumenta con mucha seguridad. Verso número 3. Lo que hemos visto. Yo te aseguro algo, mi amado. Si hubiésemos tenido el privilegio de ver y de palpar lo que Jesús, mi amado, hacía, nosotros en nuestra actualidad, mi amado, no tendríamos dudas de quién es Jesús. El problema es que el tiempo, mi amado, sí va en contra, por decirlo de alguna forma, sí, del aprecio de las cosas que Jesús hizo. Seamos honestos. ¿A quién le interesa? Y mira que te lo digo de manera así general, ¿no? ¿A quién le interesa lo que hizo Altón Calderón ahora en la actualidad? Es ¿cómo le digo? Un personaje histórico de importancia, pero que no tiene hoy valor alguno. ¿Verdad? Así, olvidado. Sí, por ahí alguien dirá, sí, por ahí un héroe mejor que lo que era. Y punto, paré de contar, hermano. Hasta ahí llegó. Pero ¿por qué ha perdido valor? ¿Por qué ha perdido realce?
Porque simplemente, amado, en la actualidad no se enseña, por decirlo de alguna forma, darle la importancia a estos personajes históricos. ¿Sí? Soy yo muy honesto. Si yo le pregunto a cualquiera, ¿quién fue? ¿Qué sé yo? Velasco Ibarra. Para muchos, ¿quién es Velasco Ibarra? ¿Qué? ¿Y quién es ese señor? Padrino mío, dijo por ahí fue alguien, ¿no? ¿Verdad? Sí, mi amado, es que hay que ser realistas. Ahora, ¿sabes qué, mi amado? ¿Por qué hago estas pequeñas ilustraciones? Porque si tú y yo no le decimos a la gente día a día de la existencia de Jesús, la gente va a olvidar quién es Jesús. Si un padre no le anuncia a su hijo constantemente, ¿quién es? ¿Quién es? Mi amado, el Nazareno, ya tus hijos van a olvidar, ¿sí? Mi amado, el plan de acción que él llevó a cabo para redimir este mundo. En nosotros, mi amado, está que el mensaje de Jesús no muera, sino que trascienda. En ti y en mí está, mi amado, el mantener viva a flor de piel el mensaje de la salvación, la divinidad, pero también, mi amado, los mandamientos de Jesús. Si tú haces morir el mensaje, mi amado, si bien es cierto, la palabra buscará la forma de poder ser presentada, pero tú, mi amado, dejarás de hacer participar a otros de la bendición que Dios ha prometido en este libro que muchos ya están olvidando. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, dice allí, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es, dice allí, con el Padre. ¿Y con quién más, mi amado? Y con su Hijo, sí, Jesucristo. Ahora, apunta esta definición que me parece que es más que importante. No sé qué tú entiendas, mi amado hermano, por el término comunión. ¿Sí? ¿Qué es la comunión? No me estoy refiriendo, mi amado, a la participación de los elementos del pan y de la... No. Sí, hoy más bien quiero verlo bajo el contexto propio de lo que significa. Comunión es la vinculación. Apúntalo, por favor. Comunión es la vinculación, es decir, el vínculo en lo que se tiene en común. Un ejemplo práctico. ¿Cuántos tienen perritos por aquí? Perros. ¿Tienen mascotas, perritos? ¿Qué tipo de perritos tienen? ¿Cuál es? Pechoca. No, perro cholo callejero, ¿no? ¿Oh? Chutica, ya me cogió con el inglés. Algo de house dijo. Bueno, ¿alguien más? Un perrito de raza. A ver, un pastor alemán. ¿Alguien más? Un pechoca. Esos son como, ¿ya? Un pitbull. ¿Usted, hermano? ¿Qué perrito tiene? ¿No le tiene raza? ¿No? Bueno, todos son de raza, pero a ver. ¿Alguien más? Un chihuahua. ¿Quién más tiene chihuahua? ¿Ah? ¿Usted tiene chihuahua? Perfecto, mire. Ahí hay un vínculo. Entre una misma raza de perro hay un vínculo. A ese vínculo se lo llama comunión. Por ahí quiero ir, hermano. Cuando alguien tiene un vínculo con otra persona, entonces tiene comunión, porque hay algo que los une. ¿Me entiende? Eso es lo que dijo el apóstol Juan. Señores, dijo Juan, es necesario, ojo con esto, que nosotros, entre nosotros, tengamos comunión. ¿Y en qué debemos de, entre todos, tener comunión, mi amado hermano? Debemos de tener comunión, ¿en qué sentido? En reconocer verdaderamente, mi amado, que nuestra salvación o nuestro Salvador es en el Padre, así como también lo es en el Hijo. Y nuestra comunión debe, mi amado, tener fundamento
en Juan, mi amado, él decía, yo he oído, ustedes no, pero yo se los voy a hacer oír. Yo he visto, dijo Juan, ustedes no, pero yo les voy a decir lo que he visto. Para que podamos tener comunión. No lo sé, mi amado, pero a veces creo que suele pasar esto, ¿no? Cuando alguien sale de casa y de pronto yendo en la metrovía, en el colectivo, ve un accidente, ¿verdad? Si estuvo realmente ahí, atento a todo, él, mi amado, si contará las cosas que vio y oyó. Si su información es veraz y él se lo cuenta a otro, entonces entre los dos, tanto entre el que vio y oyó y al que se lo contó, tendrán un vínculo. Sí. Porque aquella persona que oyó del testigo ocular, obviamente le creerá al 100% todo lo que le ha contado. Así como cuando la vecina le dice, ¿a qué no sabe a quién vio hoy, vecina? ¿A quién? A su marido. Ay, señora, mano. Entonces, ¿verdad? Y ahí usted para las orejas, pues, hermano. ¿Y qué lo viste haciendo? Dime que ahorita mismo No, lo vi comprando en la panadería. Qué alivio, ¿no? Dice, mira, y la gente cree eso, ¿sí o no? ¿Cree eso? Sí, no. Entonces, hoy no estoy hablando de verdad del marido, pero estamos hablando, mi amado, de que estos testigos oculares vieron lo que Jesús hizo, oyeron lo que Jesús enseñó y ahora están dispuestos a hacérnoslo a saber a nosotros, para que podamos tener un vínculo, o lo que es igual, comunión. Versículo número 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, aquí viene, mi amado, la aplicación espiritual. Juan, y esto te lo aseguro, Juan, por lo que vio y por lo que experimentó, ¿sí? Lo que oyó y experimentó, estaba dispuesto a morir. Pero los que reciben el mensaje de otro que lo vio, posiblemente no estén dispuestos a pagar ese precio. Por una sencilla razón. Porque ese tipo de comunión, mi amado, no es efectiva. Diría cualquiera, a mí me contó el que vio el accidente y de pronto el policía dice, yo quiero que usted vaya como testigo. No, yo no voy, que vaya el que vio. ¿Verdad? Es que a mí me contaron de que hizo caer de la escalera tal persona. Venga usted que se lo contaron. No, acá yo no me quiero meter. Ahí hay un problema, hermano. Cuando Juan tiene la intención de hacernos partícipes de ese tipo de comunión, quiere que también, mi amado, en esa fe, en esa credulidad del mensaje, también aceptemos no solamente las buenas nuevas de ese mensaje, sino los riesgos que implica el mensaje que se recibe. Porque si tenemos comunión, significa que estamos en el mismo sentir. Juan estaba dispuesto a morir por lo que vio. Estaba dispuesto a morir por lo que escuchó. Pero hoy por hoy, la iglesia que tiene, mi amado, también el privilegio de compartir el mensaje que otro experimentó. Hoy por hoy, mi amado, no necesariamente todos quieren arriesgar el pellejo por ese mensaje y por esos milagros. Esa es una gran, mi amado, sí, aplicación que debemos de rescatar en esta noche. Y créame, mi amado, si por la fe creemos, sí, por la fe también, mi amado, viviremos y por esa misma fe moriremos. Esa comunión a la que Juan, porque luego, ojo, luego la va a anunciar, luego va a decir, mi amado, respecto de esto, del precio que por esa comunión los que siguen a Jesús
deberán de estar expuestos. Luego lo dirá. Verso número 4 para concluir. Por eso es que el término comunión, mi amado, es la vinculación en lo que se tiene en común. Por eso es que bien decía Pablo en sus cartas, mi amado, sí, respecto de que así como Jesús, ¿verdad?, fue bautizado y murió, yo también estaría dispuesto a morir. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me interesa mucho, mi amado, esta expresión final y quisiera leerla, ¿sí?, de la Biblia, traducción del lenguaje, ¿sí?, traducción del lenguaje actual. Dice en esa misma carta, ¿no? Sí, en la traducción del lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Dice allí en ese versículo número 4, sí, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos, dice allí, me encanta, porque dice, y hasta pudimos tocarlo. Me encanta esta parte. Y de hecho lo voy a leer desde un poquito más atrás, ¿ya? Dice el Señor allí, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Y estas cosas, mi amado, de las que dice el verso 4, serán las que os escribimos para que vosotros puedan gozarse como nosotros nos hemos gozado. Mira, a veces suele pasar esto, y este verso 4 me encanta por la analogía. Hay quien podría decir, fui al concierto, de verdad, y estuve adelante, no me diga, y hasta me abrazó, ¡ay, Señor! Ojo, a ti solo te lo escuché, te lo están contando, pero como la persona que te lo cuenta está tan allegada a ti, ¿acaso a ti no te causa la sensación que, aun cuando no fuiste tú, pero alguien muy cercano a ti lo experimentó, no transfiere? ¿Ah? ¿Qué transfiere? Alegría a tu corazón. De ver, tú lo tocaste. ¡Ay! Y hasta tú contarás, mi amiga tocó a Ricky Martin. Sí. De verdad. Y la gente, de verdad, tu amiga, sí, mi amiga, ella lo tocó. Y lo gasta con orgullo, hermano, se lo dice. ¿Sí? Y cuando me tocan a mí, dice, cuando toqué el pastor, dice, nadie, ese señor, dice, mi amado, eso es lo que Juan quiere transmitir. Yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo vi, y se los cuento a ustedes para poder tener un vínculo de comunión. Y con ese, obviamente, con ese sentido de que lo escribe, dice, y así ustedes van a compartir el mismo gozo que yo también he podido experimentar. Estas cosas las voy a escribir para que vuestro gozo se cumpla. Mi amado, las experiencias de uno, aun cuando no sean tuyas, también deben ser tus propias experiencias. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. Por eso es que el cristiano se alegra cuando a su hermano en la fe le va bien. ¿Verdad? Hermano, me compré un carro. ¡Gloria a Dios! Es como que si yo lo tenga. ¿Me lo presta? No. Pero uno se alegra. Dice, hermano, me dieron mi casita. Y uno se alegra. Es como que si uno mismo lo hubiese tenido, ¿verdad? Sí, mi amado. Así también debe de ser la comunión en el vínculo que nos ha unido como familia en Cristo. Sí, la sangre de Jesús lo limpió a usted, me limpió a mí. Gloria a Dios, mi amado, por ese vínculo que el Señor ha manifestado en nosotros. Aleluya. Hasta ahí, mi amado, lo tocante a la introducción de esta preciosa carta. ¿En qué, mi amado, se basará la enseñanza? Eso lo vamos a ver a gran detalle y con ilustraciones, Dios mediante, si así nos da vida, el próximo día miércoles.
con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos a nuestro Dios.